Me dijo que estaba demasiado vieja para vivir sola. Luego, metió a su nueva prometida en mi casa como si yo ya no existiera. Redecoraron, borraron mis recuerdos, se rieron cuando pregunté dónde estaban mis cosas, me trataron como si estorbara. No discutí, no supliqué, pero lo anoté todo. Y cuando llegó su gran día, yo ya les llevaba 10 pasos de ventaja. Antes de empezar mi historia, déjenme saber en los comentarios desde donde me escuchan y qué hora es. Solo quiero saber que no estoy sola en esto. Y si se sienten conmovidos por lo que escuchan, consideren suscribirse. Ayuda a que más personas tomen conciencia de la realidad del abuso a personas mayores. Es una enfermedad silenciosa. Esta clase de crueldad, la que acecha en las familias a puerta cerrada donde nadie ve. Su apoyo puede arrojar luz. Ahora, déjenme contarles lo que realmente pasó. Estaba doblando toallas, el sol de la tarde se colaba por la ventana de la cocina, calentando mis manos. Era jueves, día de lavandería. Un ritmo sencillo en una vida que construí con cuidado, pieza por pieza, como la colcha de mi cama. Fue entonces cuando me llamó. Mi hijo Marcus. No había escuchado ese tono tembloroso en su voz, ese hilo delgado de desesperación, desde que era un adolescente desgarbado de 15 años, cuando llegó a casa con el labio partido, la camisa rota y una nota del director sobre una pelea detrás de las gradas. «Ma», dijo, su voz un poco entrecortada como si llamara desde muy lejos. Aunque sabía que estaba al otro lado de la ciudad. «Ma, necesito un lugar donde quedarme, solo por un tiempo. El divorcio, ya es oficial». Mi corazón se encogió un poco. Divorcio. Una palabra dura para el desmoronamiento de una vida que intentó construir con una mujer a la que nunca le tomé cariño. Aunque sonreí y horneé mi mejor bizcocho para su despedida de soltera. Le dije que sí antes de que las palabras salieran completamente de su boca. Antes de que pudiera siquiera balbucear una explicación que no necesitaba. «Claro, mi amor. Vont a casa». Eso es lo que hacen las madres. Abrimos la puerta. Siempre abrimos la puerta, incluso cuando vemos las nubes de tormenta juntándose detrás de nuestros hijos. Llegó esa tarde justo cuando el crepúsculo se posaba como una suave manta gris sobre el vecindario. 2 bolsas de lona, desgastadas y desbordadas, cayeron con un golpe seco junto a la puerta. Tenía los hombros caídos y la mirada de derrota en sus ojos fue un golpe en el estómago. Parecía más viejo de sus 38 años, agotado hasta los huesos. Murmuró algo sobre haberse quedado en un motel barato cerca de la carretera la semana anterior, de esos con letreros de neón parpadeantes y un persistente olor a cigarrillos rancios y arrepentimiento. Le Crey. El leve olor se aferraba a su ropa. No hice preguntas. No entonces. En su lugar, me puse manos a la obra. Le preparé un vaso alto de té dulce como a él le gustaba, con limón extra, el hielo tintineando alegremente en el repentino silencio de su llegada. Fui al armario de la ropa blanca y saqué las sábanas buenas, las suaves con olor a lavanda para la cama del cuarto de invitados, su antiguo cuarto. Luego me dirigí a la cocina, mi mente ya repasaba los ingredientes para su comida favorita. Chuletas de cerdo estofadas, cocinadas a fuego lento con una salsa rica y muchas cebollas dulces Vidalia, servidas sobre un montículo de arroz blanco esponjoso. Comida reconfortante, comida para el alma, el tipo de comida que se supone que cura. Apenas la tocó, moviendo la comida en su plato con el tenedor. «Solo estoy cansado, ma», había dicho, su voz apagada. Realmente cansado. Se había retirado al cuarto de invitados temprano, la puerta se cerró con un suave sonido definitivo. Pensé, dale tiempo. El duelo tiene su propio ritmo. El desamor, también. Durante las primeras semanas, una especie de calma incómoda se instaló en mi condominio. Era casi como tener un adolescente en casa otra vez, pero una versión más tranquila y sombría. Marcus era útil a su manera. Cargaba las pesadas bolsas de comestibles del coche sin que se lo pidieran. Con el ceño fruncido en concentración, como si la tarea requiriera toda su atención. Arregló el grifo de la cocina que había estado goteando durante semanas. Un pequeño acto competente que hizo que mi corazón se sintiera un poco más ligero. Incluso cortó el pequeño césped del patio trasero. El zumbido de la cortadora,
Un sonido sorprendentemente reconfortante un sábado por la mañana. Un domingo, me sorprendió poniéndose una camisa limpia y acompañándome al servicio temprano en Greater Hope Baptist. Eso solo dejó a la mitad de la congregación en un silencio atónito. Luego, una ráfaga de susurros y asentimientos cómplices. Solo le dijo al pastor Evans y a la siempre curiosa hermana Agnes que estaba reagrupándose un poco, buscando algo más a largo plazo en cuanto a vivienda. Yo me paré a su lado, dándole palmaditas en el brazo, y le creí. Quería creerle. Toda madre quiere creer que su hijo encontrará el camino de regreso a tierra firme. Luego llegó Kenia. Su llegada no fue anunciada con trompetas ni siquiera con un golpe cortés. Fue sutil al principio, insidiosa, como una enredadera trepando por un jardín. Un susurro de cambio, una bufanda de seda, de un fucsia vibrante que nunca usaría, apareció colgada del gancho del baño una mañana, su perfume caro chocando con mi familiar jabón de marfil. Un cepillo de dientes extra, elegante y negro, se materializó en el soporte junto al mío. Un tubo de brillo labial rojo cereza, del pegajoso, apareció anidado entre mis cucharas de plata esterlina en el cajón de los cubiertos. Una salpicadura de color discordante en mi cocina ordenada. Cosas pequeñas, intrusiones. Le pregunté a Marcus al respecto una noche, tratando de mantener mi tono ligero, casual. Él solo sonrió. Una sonrisa de niño tímido que me recordaba mucho a él a los 10 años, cuando lo pillaban colándose con las galletas antes de la cena. «Oh, esa es Kenia», dijo, frotándose la nuca. «Es alguien nueva, alguien especial. No quería decirte nada hasta que supiera que era serio, ¿sabes?» «¿Serious?» ¿Qué tan serio podía ser si yo, su madre, bajo cuyo techo estaba, fui la última en enterarse? Una semana después, Kenia estaba en mi cocina un martes por la mañana, revolviendo huevos en mi sartén de hierro fundido, usando mis pantuflas acolchadas favoritas, las que tenían soporte para el arco. No había preguntado. Simplemente apareció, moviéndose con una confianza fácil que me ponía los pelos de punta. Intenté ser amable. Dios sabe que lo intenté. Le ofrecí café, sonreí hasta que me dolieron las mejillas. Kenia era, sin duda alguna, una mujer hermosa, de piel clara, con una cascada de cabello oscuro y brillante que siempre parecía recién peinado. Su maquillaje era impecable, incluso a las 8 de la mañana. Y se vestía como si estuviera perpetuamente de camino a una sesión de fotos o a una reunión con un editor de revistas. Pulcra, pero había algo en sus ojos, un brillo frío y analítico que era tan gélido como el viento de enero. Calculadora. No dijo gracias por el café, solo tomó la taza con un pequeño tarareo. No preguntó si podía usar mi estufa, mis huevos, mi mantequilla. Simplemente se movió por mi espacio como si perteneciera allí más que yo. Como si lo estuviera evaluando a él y a mí, y encontrándonos a ambos deficientes. El verdadero cambio, el que hizo que el suelo bajo mis pies se sintiera inestable, ocurrió aproximadamente un mes después de que Marcus se mudara. Volví a casa de mi reunión del club de lectura del miércoles. Estábamos discutiendo una hermosa novela sobre una mujer que se redescubría a sí misma después de una pérdida. Y entré en mi sala para encontrarla. Ayana. Mi antigua colcha, la que mi abuela había cosido a mano. Sus azules y cremas descoloridos contaban una historia de generaciones. Había desaparecido del respaldo del sofá. El gran y cómodo sillón. Aquel en el que había amamantado a Marcus. Aquel en el que había leído innumerables cuentos antes de dormir. Aquel donde mi difunto esposo Charles solía sentarse a leer el periódico todos los domingos. Había sido reemplazado. En su lugar, había una cosa de terciopelo rígida y poco acogedora en un tono chillón de verde azulado, sin soporte discernible para la espalda y con patas doradas y delgadas. Había cojines decorativos con detalles dorados por todas partes, soltando purpurina que atrapaba la luz. Purpurina. Mi sala. Mi santuario. ¿Qué? ¿Qué pasó aquí?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Me quedé inmóvil en la entrada. Mi bolsa de mano del club de lectura resbaló de mis dedos repentinamente entumecidos. Kenia, recostada en la nueva monstruosidad de terciopelo, sorbía vino de una de mis buenas copas de cristal. Las que guardaba para ocasiones especiales. Al principio ni siquiera levantó la vista. «Oh, hola»,
Odessa, dijo como si yo fuera una conocida casual que se había pasado inesperadamente. Solo lo estamos refrescando un poco. Se sentía tan viejo aquí. Anticuado, ¿sabéis? Anticuada como yo, supuse. Me volví hacia Marcus, que estaba cerca del pasillo, negándose a mirarme a los ojos. Estaba jugando con un hilo suelto de su camiseta. Un hábito nervioso que tenía desde la infancia. Marcus, dije, mi voz tranquila pero firme, la quietud que precede a una tormenta. Esta es mi casa, mis muebles. Se frotó la nuca, esa señal reveladora de su incomodidad. Ma, no te pongas así. Siempre dijiste que algún día querías heredarme el lugar. De todos modos, solo estamos, ya sabes, haciéndolo más habitable para el futuro. Su futuro, aparentemente, no el mío. Esa fue la primera grieta. Una fractura mínima, pero profunda. Esa noche no pude dormir. Yacía en mi cama, mirando la lenta y hipnótica rotación del ventilador de techo, sus aspas cortando el pesado silencio de mi habitación. Pensé en todas las cosas que este pequeño condominio había presenciado. Los primeros pasos de Marcus dados justo ahí en el pasillo. Innumerables fiestas de cumpleaños, el aire lleno del aroma a pastel y el sonido de las risas de los niños. Reuniones de la iglesia, mi mesa de comedor gimiendo bajo el peso de pollo frito, macarrones con queso y berzas. Los días tranquilos y agonizantes después de que mi Charles falleció, cuando los amigos llenaron este espacio con su amor y sus guisos. Esto no era solo una colección de habitaciones y muebles. Era un repositorio de mi vida. Era mía. Y de repente, inexplicablemente, me estaban tratando como una invitada en ella, una invitada no deseada. No dije nada durante un tiempo después de eso. ¿Qué había que decir que ellos escucharan? Me mordí la lengua cuando Kenia quemó el pan de maíz para la cena, llenando mi cocina de humo acre, y luego culpó a mi horno viejo. Me quedé callada cuando la escuché hablando por teléfono con una de sus amigas. Su voz rebosaba con descendencia. Oh, ella es inofensiva. En serio, solo un poco amargada y aburrida. Ya sabes cómo se pone la gente mayor. Permanecí en silencio, con las manos apretadas en puños debajo de la mesa, incluso cuando ella tomó mis guantes para la artritis de la mesa auxiliar, los sostuvo con dos dedos como si fueran algo desagradable y se rió. ¿Qué son estas herramientas de tortura medieval?, le dijo entre risitas a Marcus, quien solo ofreció una sonrisa débil e incómoda. Pero el silencio, estaba aprendiendo, tiene sus límites. Puede volverse algo duro e inflexible si no tienes cuidado. 2 semanas después, el dique de mi silencio finalmente se rompió. Kenia organizó un brunch de sábado en mi condominio. No me preguntaron. No me consultaron. Ciertamente no me invitaron. Había tenido una noche inquieta y me desperté tarde. Los sonidos de la sala estaban amortiguados por la puerta cerrada de mi habitación. Salí de mi habitación alrededor del mediodía, necesitaba usar el baño, y encontré mi hogar transformado en un bullicioso café. Extraños, amigos de Kenia, una bandada de mujeres jóvenes con vestidos brillantes y risas ruidosas estaban por todas partes. Estaban en mi cocina bebiendo mimosas de mis copas de champán, picoteando una bandeja de frutas dispuesta en mi buena vajilla. Se tomaban selfies en mi sofá floral, el que Kenia aún no había logrado reemplazar. La propia Kenia, resplandeciente en un mono de seda, me miró con un destello de molestia, como si yo fuera la que no pertenecía. Una interrupción inconveniente para su fiesta. Oh, hola, señorita Odessa, dijo, su voz excesivamente brillante, agitando una mano despectiva en mi dirección como si yo fuera el personal de limpieza contratado. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Myra Marcus. Él estaba apoyado en la encimera de la cocina, con una mimosa en la mano, luciendo completamente fuera de lugar. Me dio un encogimiento de hombros tímido y apologético, y articuló, después. Siempre era después con Marcus. Me di la vuelta, con el corazón como una piedra fría y pesada en el pecho, regresé a mi habitación y cerré la puerta con llave. Mis manos temblaban tan violentamente que apenas podía girar la llave. Esto ya no era solo falta de respeto. Esto era borrado. Esa noche, después de que el último de los invitados de Kenia finalmente se había ido,
Dejando atrás un desorden de vasos pegajosos y secretos derramados, llamé a Rená. Rená Claiborne y yo éramos amigas desde antes de que Marcus fuera un destello en el ojo de su padre. Nos habíamos conocido en una venta de pasteles de la iglesia, forjamos una amistad por nuestro amor compartido por el pastel de camote y un saludable desdén por el café tibio. Ahora era abogada de bienes raíces, una de las mejores de la ciudad, astuta como un rayo y ferozmente leal. Le conté todo, las palabras saliendo en un torrente de dolor e incredulidad. Como Marcus nunca le había pedido oficialmente a Kenia que viviera aquí. Como Kenia simplemente se había mudado poco a poco como una ocupante ilegal con buen equipaje. Como mis cosas estaban desapareciendo o siendo reemplazadas. Como me sentía como un fantasma en mi propia casa. Rená escuchó pacientemente, su silencio una presencia reconfortante al otro lado de la línea. Cuando finalmente me calmé, su voz era tranquila, medida. ¿Todavía tienes la escritura del condominio, Odessa?, preguntó, su tono completamente profesional. Creo que sí, dije, mi mente acelerada. Sí, claro. Está en algún lugar del archivador en la habitación de invitados. El que aún no han invadido. Encuéntrala, dijo, su voz firme. Esta noche. Y Odessa, no les digas una palabra a ninguno de ellos sobre esta llamada o sobre la escritura. Ni una palabra. La encontré, guardada en una carpeta manila descolorida etiquetada papeles de la casa. Mis manos temblaron al desdoblar el documento rígido. Y ahí estaba, claro como el agua. Odessa Johnson. Mi nombre, solo el mío. Charles había insistido en que fuera así, por si acaso. Cariño, había dicho, una mujer necesita su propia seguridad. Bendita su previsión. Un pequeño y feroz destello de algo, esperanza, resolución, se encendió en mi pecho. El domingo siguiente, sonreí durante otro de los brunches improvisados de Kenia. Esta vez me había invitado, como un pensamiento tardío mientras sacaba el quiche de mi horno. Escuché a Kenia jactarse ante sus amigos reunidos sobre su próxima boda con Marcus. Estamos pensando en un asunto muy íntimo, rosa empolvado y dorado para la combinación de colores. Muy higuen, muy chic. El lugar ya está reservado. Ahora solo estamos trabajando en la lista de invitados. Luego me miró directamente, con una sonrisita astuta y triunfante en los labios mientras decía, va a ser un nuevo capítulo para nosotros. Para nosotros, no para mí. Más tarde esa noche, después de que todos se habían ido y Marcus estaba comiendo las sobras en la cocina, le pregunté, tratando de mantener la voz pareja. Entonces, Marcus, ¿cuánto tiempo planeaban quedarse tú y Kenia aquí en mi casa? Ni siquiera levantó la vista de su plato, masticando con la boca abierta. Un hábito que pensé que le había quitado hace 30 años. Oh, solo hasta después de la boda, ma, dijo casualmente. ¿Estás de acuerdo, verdad? Nos ahorra un montón de dinero en alquiler. Podemos usarlo para la luna de miel. Bora Bora, tal vez. Yo solo asentí. Un movimiento lento y deliberado. ¿De acuerdo? Por dentro era una tundra congelada de furia. Por dentro, algo que se había estado agrietando durante semanas finalmente se rompió limpiamente y se afiló hasta convertirse en un arma. A la mañana siguiente, ya estaba al teléfono con Rená antes de que el sol saliera por completo. Le conté la conversación del día anterior. ¿Cuáles son mis opciones, Rená?, pregunté, con la voz baja pero firme. Rená guardó silencio por un momento, luego escuché la sonrisa en su voz. Odessa, mi querida amiga, dijo. Aquí tienes todo el poder. Es tu nombre el que está en esa escritura, y eso es lo que importa. Comenzaremos dándoles un aviso legal formal. 30 días para desalojar las instalaciones por escrito. Entregado por correo certificado. Con acuse de recibo. Sin lugar a malentendidos. Ese mismo día, me senté en mi pequeño escritorio de escritura en mi dormitorio, uno de los pocos espacios que Kenia aún no había refrescado, y redacté la carta. Mi mano estaba sorprendentemente firme. Rená, bendito sea su corazón eficiente, pulió el lenguaje legal, lo hizo hermético. Lo enviamos esa tarde, legalmente notificado. Estaba en el porche regando mis helechos cuando el cartero lo entregó unos días después.
Observé a Kenia sacarlo del buzón, con el ceño fruncido y perplejo. La vi abrirlo, escanear el contenido, y luego su cara se contorsionó, primero con incredulidad, luego con desprecio. Se rió, una risa corta, aguda y fea. «Está bromeando, ¿verdad?», le gritó a Marcus, que estaba arreglando su coche en la entrada, agitando el papel como si fuera una broma particularmente mala. «Tu mamá ha perdido la cabeza». Marcus se acercó, tomó la carta, con el ceño fruncido por la confusión mientras leía. Me miró, parada allí con mi regadera, con una expresión desconcertada en su rostro. «Ma, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando?» «Solo protegiendo mi espacio, hijo», dije, con voz tranquila, mi mirada firme, sorbiendo el café que había sacado conmigo. «Según los términos de esa carta, tú y Kenia tienen 30 días para encontrar alojamiento alternativo». Fue entonces cuando la verdadera tensión, la gruesa y sofocante, comenzó a llenar mi hogar. Kenia dejó de hablarme por completo, lo que, francamente, fue un alivio. Se comunicaba a través de suspiros ruidosos y evidentes, portazos y ataques de tos dramáticamente exagerados cada vez que yo entraba en una habitación. Marcus solo se lamentaba, arrastrando los pies por el condominio con el aire de un hombre profundamente agraviado, ocasionalmente lanzándome miradas heridas y suplicantes que yo ignoraba deliberadamente. Fingí no darme cuenta de su guerra silenciosa e infantil. En cambio, comencé a empacar cuidadosa y metódicamente. Empecé con las cosas verdaderamente sentimentales. Los objetos que guardaban pedazos de mi alma. Álbumes de fotos llenos de imágenes descoloridas de un Marcus bebé regordete. De Charles y yo en nuestra luna de miel. De reuniones familiares hace mucho tiempo. Los gemelos de plata de mi difunto esposo, los que usó el día de nuestra boda. La Biblia de cuero gastada de mi madre, sus páginas llenas de su letra arañosa en los márgenes. Rená, un verdadero ángel con zapatos sensatos, no solo me brindó asesoramiento legal, sino que también me ayudó a encontrar un comprador de confianza y discreto para el condominio. En silencio, eficientemente, la fecha de cierre se fijó con un toque de lo que solo podría describir como justicia poética, para el mismo día de su boda, el 11 de marzo. Mientras tanto, con una arrogancia que era impresionante, Kenia continuó usando mi dirección para finalizar cada detalle de su preciosa boda: el florista, el catering, la empresa de alquiler de la Silas Doradas Shavoriai. Todas esas confirmaciones y facturas se enviaron directamente a este condominio, mi condominio. Habría sido casi cómico si no hubiera sido tan exasperantemente presuntuoso. Los días pasaban, cada uno una pequeña X en mi calendario mental. Pensaban que yo era vieja, que había pasado mi mejor momento, una reliquia. Pensaban que era lenta, fácil de confundir, una persona fácil de manipular. Olvidaron que había criado a un niño difícil hasta convertirlo en un hombre, que había enterrado al amor de mi vida con dignidad y que había pagado una hipoteca de 30 años completamente sola, trabajando en 2 empleos durante gran parte de ese tiempo. Olvidaron quién era realmente Odessa Johnson. Y cuando llegó el día de la boda, también llegaría el ajuste de cuentas. Me desperté una mañana, aproximadamente una semana después de que se entregó el aviso, con el olor acre del cloro industrial quemándome la nariz y picándome los ojos. Kenia estaba de rodillas fregando el suelo de la cocina con saña, usando mi pijama favorito, unos pantalones suaves y descoloridos que solía guardar para las mañanas de domingo. No me dio los buenos días, ni siquiera reconoció mi presencia mientras pasaba junto a ella para hacerme café. Simplemente siguió fregando, sus movimientos agresivos, tarareando una canción pop estridente que no reconocí, como si estuviera exorcizando demonios del linóleo de su casa. La rodeé para ir a la cafetera. Había vuelto a mover mis recipientes. El azúcar ahora estaba en el salero, el café en el recipiente de la harina. Mis especias cuidadosamente organizadas estaban metidas al azar en un solo cajón. Sus etiquetas despegadas u oscurecidas. Mi sistema, perfeccionado durante décadas, estaba arruinado. Eniculado. Disculpa, dije, mi voz tensa, tratando de alcanzar mi taza favorita, la amarilla alegre con un asa ligeramente astillada que Marcus me había hecho en una clase de cerámica de 2º grado. Era una cosa pequeña y tonta,
pero era preciosa para mí. Ella levantó la vista entonces, su rostro enrojecido por el esfuerzo, y le dio una sonrisa tan artificial que podría haber alimentado una pequeña ciudad. Era el tipo de sonrisa que las personas de atención al cliente usan cuando tratan con un cliente particularmente difícil. «Oh, buenos días, Odessa», dijo alegremente. «Moví todas tus tazas al estante inferior de allí. Pensé que te sería más fácil alcanzarlas». Ese fue el momento preciso y cristalino en que dejé de intentarlo, dejé de esperar una pizca de decencia, una migaja de respeto. No quiso decir más fácil, quiso decir más vieja, más débil, desvaneciéndose en la insignificancia. Durante la semana siguiente, el ambiente en el condominio se volvió más tóxico con cada día que pasaba. Empeoró, como si Kenia, sintiendo que su tiempo era limitado, aunque claramente no lo creía de verdad, estuviera decidida a dejar su huella, a borrar cualquier rastro de mí. Empezó a traer a casa bolsas de compras de boutiques caras casi a diario. Jarrones enormes y chillones que nunca pedí. Más cojines decorativos que soltaban purpurina y que odiaba. Un espejo de latón feo y ornamentado con querubines grabados en el marco, que colgó directamente donde solía estar mi preciada galería de fotos familiares. Me paré ante el espacio vacío en la pared, con un dolor hueco en el pecho. «Kenia», pregunté, con voz cuidadosamente neutral. «¿Qué pasó con las fotos de Marcus de bebé?» «Lost a mis nietos». Ella respondió sin levantar la vista de su teléfono, donde se desplazaba sin cesar por alguna red social. «Oasis». Realmente chocaban con la vibra que quiero darle aquí. Demasiado desordenadas. La vibra. Mi vida, mis recuerdos, mi familia reducidos a un desorden que chocaba con su vibra. Convirtió mi hogar, mi santuario, en un vestíbulo de hotel estéril e impersonal y tuvo la osadía de llamarlo una vibra. Cuando confronté a Marcus más tarde esa noche, preguntándole con voz baja y desesperada por qué no me defendía, por mis recuerdos, por nuestra familia, él solo suspiró, ese suspiro cansado y fastidiado que me hacía sentir como la carga más pesada del mundo. «Solo está tratando de que se sienta más como en casa, ma», dijo, evitando mi mirada. «¿Más como en casa para quién, Marcus?», lo presioné. «Porque cada día se siente menos como mi casa». Él se frotó las sienes, un gesto de estrés fabricado. «Mamá, por favor, no empieces. No es tan grave. Solo son cosas. Mi vida, mi historia. ¿Cosas?» Esa noche, encontré el costurero antiguo de mi madre, el que tenía el forro de seda descolorido y el pequeño dedal de plata, en el bote de basura de la acera. Ni siquiera guardado en un contenedor en el garaje. En la basura de la calle, esperando la recogida. No dije una palabra. No grité. No lloré. No entonces. Pero lo recuperé, lo fotografié cuidadosamente, le puse la fecha y se lo envié por correo electrónico a Arena con el asunto. Prueba A. Ella me llamó más tarde esa noche, su voz inusualmente amable. «Odessa», dijo, «ya no les debes amabilidad. Hasles dado cobijo. Has sido más que paciente. Lo que están haciendo ahora, esto no es la familia actuando como familia. Esto es una ocupación. Están colonizando tu vida». Asentí, aunque ella no pudo verme, las lágrimas finalmente rodando cálidas y silenciosas por mis mejillas. «Ya ni siquiera soy una persona en esta casa, Rená», susurré al teléfono. «Solo soy un mueble. Están esperando mudarse o tirarme». «Se arrepentirán, Odessa», prometió, su voz endureciéndose con una férrea determinación que reflejaba la mía, cada vez mayor. «Se arrepentirán de esto». El periodo de aviso de 30 días expiró. Pasó y se fue como un cumpleaños olvidado. Nunca respondieron por escrito. Nunca lo reconocieron más allá de la risa burlona inicial de Kenia. Se quedaron. Se rieron de ello. Los oí. Asumieron que era una amenaza vacía, un farol de una anciana solitaria. Kenia incluso le dijo a Marcus una tarde, su voz llegando claramente desde la sala donde estaban viendo algún programa de televisión de realidad a todo volumen: «No va a hacer nada, cariño. Adonda iría? Solo tiene miedo de morir sola». Fue entonces cuando algo dentro de mí, algo que se había estado congelando lentamente,
Se endureció hasta convertirse en un bloque de hielo puro y sin adulterar. Miedo a morir sola. Oh, cariño, tenía más miedo de vivir así. Una prisionera en mi propia vida. Estaban planeando su boda con una alegría casi maníaca. Como si nada más importara, como si mi aviso de desalojo fuera solo un producto de mi imaginación senil. Vendedores entraban y salían de mi condominio a todas horas. Floristas midiendo ventanas para guirnaldas. Cáteres discutiendo opciones de menú en mi cocina. Una wedding planner hiperactiva con una tabla y un auricular tomando notas. Paquetes dirigidos a la señorita Kenia, apellido, de Johnson llegaban a diario. Una montaña de cajas llenas de adornos nupciales. Todo entregado en mi puerta. Usaba mi dirección para la floristería, para el estilista, para el alquiler de smoking, incluso para el contrato de eficiencia. Está completamente delirante. Escuché a Kenia susurrarle fuerte a su hermana por altavoz una tarde mientras yo, supuestamente, dormía la siesta en mi habitación. Este lugar ya es prácticamente nuestro. Ella es solo un suplente, un inconveniente temporal. ¿Un suplente? Quise gritar, enfurecerme, tirar cada una de sus nuevas y horteras posesiones al jardín. Pero en cambio, lo anoté. Cada insulto, cada gesto despectivo, cada objeto que movieron, desecharon o reutilizaron, cada comentario condescendiente. Rená me había dicho que llevara un archivo detallado, un registro meticuloso. Lo guardaba en una simple carpeta de acordeón marrón en mi mesita de noche, etiquetada simplemente, cuando olviden quién soy. Se hacía más gruesa cada día. Una tarde, estaba en la sala tratando de encontrar consuelo viendo un sermón televisado del obispo T.D. Jakes cuando Kenia entró. Se paró directamente frente al televisor, bloqueando mi vista, con los brazos cruzados y una expresión impaciente en su rostro. Entonces, dijo, sin molestarse con el preámbulo. Solo para que quede absolutamente claro, no necesitarás el condominio el fin de semana de la boda, ¿verdad, Odessa? Levanté la vista, mi dedo sobre el botón de silencio. Disculpa. El fin de semana de la boda, repitió, pronunciando cada palabra como si yo fuera sorda o senil. Recibiremos a la fiesta nupcial aquí para la preparación. Ya sabes, peinado, maquillaje, mimosas, todo completo. Necesitaré el espacio. Todo. La miré por un momento, sin palabras ante la descarada audacia. ¿Y dónde exactamente iré yo durante esta preparación nupcial? Se encogió de hombros, un movimiento de muñeca, como si mi desplazamiento fuera un asunto de suprema indiferencia para ella. No sé. Tal vez quédate con una de tus amigas de la iglesia o consigue una bonita habitación de hotel por un par de noches. Probablemente estarás más cómoda de todos modos. Minos chaos para ti. Parpadí lentamente. Kenia, dije, mi voz peligrosamente tranquila. Esta es mi casa. Se rió, un sonido corto y quebradizo. No por mucho tiempo, cariño. No por mucho tiempo. Apagué la televisión, me levanté lentamente, mis articulaciones protestaban, pero mi columna estaba rígida. Pasé junto a ella y salí de la sala sin decir una palabra más. Mis manos estaban heladas. Mi corazón, sin embargo, estaba extrañamente, aterradoramente tranquilo. La calma de un general en el campo de batalla que examina el terreno antes del último y decisivo enfrentamiento. Rená y yo nos reunimos con los posibles compradores 2 días después en una cafetería neutral. Eran una pareja joven y encantadora, André y Patrice, recién casados, sus ojos brillaban con la emoción de la primera vez que compraban una casa. Eran respetuosos, amables y, lo más importante, preaprobados y listos para cerrar de inmediato. Todo se manejó con la eficiencia característica de Rená. Legal, limpio y cristalino. La fecha de cierre se fijó oficial e irrevocablemente para el 11 de marzo, el día de la boda de Kenia y Marcus. La ironía era tan palpable que podría haberla untado en una tostada. Los 30 días iniciales del periodo de aviso llegaron y se fueron como un cumpleaños olvidado. Nunca respondieron por escrito. Nunca lo reconocieron más allá de la risa despectiva inicial de Kenia. Se quedaron. Se rieron. Los escuché. Asumieron que era una amenaza vacía, un farol de una anciana solitaria.
Kenia incluso le dijo a Marcus una tarde. Su voz se escuchaba claramente desde la sala donde estaban viendo un reality show a todo volumen. No va a hacer nada, cariño. ¿Adonde iría? Solo tiene miedo de morir sola. Fue entonces cuando algo dentro de mí, algo que se había estado congelando lentamente, se endureció hasta convertirse en un bloque de hielo puro y sin adulterar. Miedo a morir sola. Oh, cariño, yo tenía más miedo de vivir así. Una prisionera en mi propia vida. Estaban planeando su boda con una intensidad descarada, casi maníaca. Como si nada más importara, como si mi aviso de desalojo fuera solo una invención de mi imaginación senil. Los proveedores entraban y salían de mi condominio a todas horas. Floristas midiendo ventanas para guirnaldas. Cáteres discutiendo opciones de menú en mi cocina. Una wedding planner hiperactiva con un portapapeles y un auricular tomando notas. Paquetes dirigidos a la señorita Kenia, apellido de Johnson llegaban a diario. Una montaña de cajas llenas de chucherías nupciales. Todo entregado en mi puerta. Ella usó mi dirección para el florista, para el estilista, para el alquiler de smoking, incluso para el contrato del DJ. Está completamente delirante. Escuché a Kenia susurrarle fuerte a su hermana por altavoz una tarde mientras yo, supuestamente, dormía la siesta en mi habitación. Este lugar ya es prácticamente nuestro. Ella es solo un suplente, un inconveniente temporal. ¿Un suplente? Quise gritar, enfurecerme, tirar cada una de sus nuevas y horteras posesiones al jardín. Pero en cambio, lo anoté. Cada insulto, cada gesto despectivo, cada objeto que movieron, desecharon o reutilizaron, cada comentario condescendiente. Rená me había dicho que llevara un archivo detallado, un registro meticuloso. Lo guardaba en una simple carpeta de acordeón marrón en mi mesita de noche, etiquetada simplemente, cuando olviden quién soy. Se hacía más gruesa cada día. Una tarde, estaba en la sala tratando de encontrar consuelo viendo un sermón televisado del obispo T. de Jacques cuando Kenia entró. Se paró directamente frente al televisor, bloqueando mi vista, con los brazos cruzados y una expresión impaciente en su rostro. Entonces, dijo, sin molestarse con el preámbulo. Solo para que quede absolutamente claro, no necesitarás el condominio el fin de semana de la boda, ¿verdad, Odessa? Levanté la vista, mi dedo sobre el botón de silencio. Disculpa. El fin de semana de la boda, repitió, pronunciando cada palabra como si yo fuera sorda o débil de mente. Recibiremos a la fiesta nupcial aquí para la preparación. Ya sabes, peinado, maquillaje, mimosas, todo completo. Necesitaré el espacio. Todo. La miré por un momento, sin palabras ante la descarada audacia. ¿Y dónde exactamente iré yo durante esta preparación nupcial? Ella se encogió de hombros, un movimiento de muñeca, como si mi desplazamiento fuera un asunto de suprema indiferencia para ella. No sé. Tal vez quédate con una de tus amigas de la iglesia o consigue una bonita habitación de hotel por un par de noches. Probablemente estarás más cómoda de todos modos. Minos chaos party. Parpedi lentamente. Kenia, dije, mi voz peligrosamente tranquila. Esta es mi casa. Ella se rió, un sonido corto y quebradizo. No por mucho tiempo, cariño. No por mucho tiempo. Apagué el televisor. Me levanté lentamente, mis articulaciones protestaban, pero mi columna estaba rígida. Pasé junto a ella y salí de la sala sin decir una palabra más. Mis manos estaban heladas. Mi corazón, sin embargo, estaba extrañamente, aterradoramente tranquilo. La calma de un general en el campo de batalla que examina el terreno antes del último y decisivo enfrentamiento. Rená y yo nos reunimos con los posibles compradores 2 días después en una cafetería neutral. Eran una pareja joven y encantadora, André y Patrice, recién casados. Sus ojos brillaban con la emoción de la primera vez que compraban una casa. Eran respetuosos, amables y, lo más importante, preaprobados y listos para cerrar de inmediato. Todo se manejó con la eficiencia característica de Rená. Legal, limpio y cristalino. La fecha de cierre se fijó oficial e irrevocablemente para el 11 de marzo, el día de la boda de Kenia y Marcus. La ironía era tan palpable que podría haberla untado en una tostada.
Los 30 días iniciales del periodo de aviso llegaron y se fueron. Así que se quedaron, se rieron, planificaron, ignoraron. Rená, fiel a su palabra, envió un recordatorio final inequívoco. Este no era solo un aviso. Era una declaración. Llegó por mensajería, requiriendo una firma, e incluía una lista detallada y desglosada de consecuencias. Sus pertenencias personales, si no se retiran antes de las 9 de la mañana del 10 de marzo, serán empacadas profesionalmente, retiradas y almacenadas en la instalación de almacenamiento seguro XYZ, ubicada en 123 Industrial Way. Dichos artículos se mantendrán por un periodo de 60 días. El incumplimiento de la recuperación de sus pertenencias dentro de este plazo dará como resultado su donación a una organización benéfica o, cuando corresponda, su eliminación legal. Adjuntamos copias de los recibos de la unidad de almacenamiento prepagada. Documentamos todo, cada comunicación, cada plazo ignorado. Ellos firmaron el paquete y luego lo ignoraron por completo. Kenia seguía paseando por el condominio como una reina el día de su coronación, haciendo videollamadas con sus amigos y familiares, dándoles tours virtuales de su nuevo lugar. La escuché una tarde, su voz burbujeando de emoción mientras pasaba la cámara de su teléfono por mi sala, su sala en su mente. Y aquí es donde pondremos la barra de cócteles hecha a medida después de la luna de miel. Estoy pensando en toda la cristalería. Muy elegante, ya sabes, como vibraciones de lujo adulto. Me quedé en el pasillo oscuro, sin ser vista, testigo silenciosa de mi propio borrado, y anoté cada palabra arrogante en mi pequeña carpeta marrón. A la mañana siguiente, hice una serie de llamadas. Programé un servicio de limpieza profunda para el día 10, luego un cerrajero para el día 11 después del cierre, luego un equipo de mudanza de confianza también para el día 10. Empecé a dormir con la carpeta junto a mí en la mesita de noche como un talismán. Marcus, perdido en su propio mundo de nervios preboda y las interminables exigencias de Kenia, ni siquiera notó cuando guardé cuidadosamente la colección de discos de jazz de mi difunto esposo, o cuando quité con ternura los viejos retratos familiares enmarcados de la pared del pasillo, dejando rectángulos pálidos en el papel tapiz. Estaban demasiado ocupados jugando a la casita en un hogar que fue construido sobre una mentira. Que lo hicieran. Había terminado de advertir. Había terminado de esperar un milagro de conciencia de último minuto. El juego había terminado. Solo esperaba el silbato final. Y pronto, el mismo día en que planeaban brindar por él para siempre, aprenderían de la manera más pública e inolvidable lo que hace una verdadera madre cuando su amor se confunde con debilidad y su hogar con un felpudo. La primera mañana de marzo llegó como un susurro vacilante, una tenue promesa de primavera después de un largo y duro invierno. Me paré junto a la ventana de mi habitación, sorbiendo mi té tibio, observando cómo la pálida luz del amanecer se derramaba sobre las ramas esqueléticas del viejo roble detrás del complejo de condominios. Habían pasado más de 30 días desde que mi carta formal había sido entregada, firmada y, posteriormente, ignorada. Sin respuesta, sin reconocimiento, ni siquiera un intento a regañadientes de discutir la situación. Kenia ya estaba levantada. La podía escuchar en la sala, su voz anormalmente alta y alegre mientras hablaba por teléfono con su hermana, presumiblemente discutiendo los últimos arreglos florales o algún otro detalle vital de la boda. La observé desde las sombras relativas de la puerta de mi cocina. Ciertamente se había puesto cómoda. Demasiado cómoda. Sus pies descalzos estaban apoyados en mi mesa de café de caoba. La que Charles había restaurado él mismo, su teléfono en altavoz, y se reía de esa risa aguda que busca atención como si esta fuera su casa de hermandad. Y yo, una compañera de piso ligeramente molesta e invisible. Con una nueva oleada de irritación, observé la nueva caja de copas de vino demasiado grandes y ostentosas que había pedido en línea, ahora apiladas precariamente en el mostrador de mi cocina. No las abriré hasta después de que estemos oficialmente casados, ¿sabes? Le dijo por teléfono. Se sentirá más oficial entonces. Visual. Lo único oficial aquí era su inminente desalojo. Miré la pila ordenada de papeleo extendida sobre mi pequeña mesa de comedor, mi escritura original, los documentos notarizados de Rená,
los estados de cuenta de cierre preliminares para la venta del condominio, copias de los avisos legales enviados e ignorados, y un calendario de escritorio impreso con cada fecha clave marcada en tinta roja. El 10 de marzo, mudanza, limpieza. El 11 de marzo, cierre, boda, la gran salida. Mi salida de esta locura, su salida de mi propiedad. Mis manos ya no temblaban al revisar los documentos. Mi cuerpo no dudaba por miedo o incertidumbre. Hay una extraña y fría clase de fuerza que llega cuando finalmente te das cuenta de manera inequívoca que nadie vendrá a rescatarte. Ni tu hijo, cegado por una cara bonita y sus propias insuficiencias. Ni la ley, a menos que la ejerzas tú misma. Ni siquiera Dios. A veces parecía, si sigues rezando oraciones suaves, educadas y esperanzadoras, te conviertes en tu propia salvación. Te conviertes en la rescatadora que estabas esperando. Esa tarde, me reuní con Rená en el Daily Grain, nuestro pequeño café favorito al otro lado de la ciudad, el que tiene las mesas un poco inestables, pero el mejor café tostado oscuro. Ella ya estaba allí cuando llegué, escondida en un rincón, su laptop abierta, una carpeta manila descansando a un lado. Ya está todo listo, Odessa, dijo, su sonrisa tranquila y reconfortante mientras me deslizaba en el asiento frente a ella. La financiación del comprador se aprobó sin problemas esta mañana. Están ansiosos y listos para cerrar el día 11, a las 10 en punto. Ya confirmé a los mudanceros para el día 10, bien temprano. Cualquier cosa que quieras conservar, te sugiero que la tengas empacada y claramente etiquetada para mañana por la noche. Ya lo hice, dije, tomando un sorbo del agua que me había servido semanas atrás. Todo lo que tiene valor para mí ya está en mi nuevo apartamento o en cajas claramente marcadas en el armario de mi habitación. Mi nuevo apartamento. Un pequeño y modesto apartamento de una habitación al otro lado de la ciudad, pero era mío. Completamente mío. El contrato de arrendamiento estaba firmado. El depósito pagado. Buena chica, dijo Rená con un asentimiento de aprobación. Ahora, el aspecto legal está impecable. Se les notificó correctamente. Ellos ignoraron voluntariamente el aviso de desalojo. Has documentado cada transgresión, cada comunicación. Estamos avanzando completamente según el libro. No tendrán nada que reclamar si siquiera piensan en alegar un desalojo injusto. Asentí, con una sensación de sombría satisfacción apoderándose de mí. Rená deslizó un sobre blanco impecable sobre la mesa hacia mí. Esta, dijo, golpeando el sobre con una uña perfectamente arreglada. Es la última carta que les enviaré en tu nombre. Saldrá por mensajero mañana por la mañana. Se requiere firma. Confirma la venta de la propiedad. Les informa de nuevo que cualquier pertenencia personal que quede en las instalaciones después de las 9 de la mañana del 10 de marzo será empacada profesionalmente y transportada a la instalación de almacenamiento seguro de Seabrook. Establece claramente que tendrán 60 días para reclamar dichos artículos a su propio costo, por supuesto. Perfecto, dije. Simplemente perfecto. Y Odessa, dijo Rená entonces, su máscara profesional suavizándose, su voz bajando conspiradoramente, con un brillo pícaro en sus ojos. ¿Estás absolutamente segura de que quieres aparecer en esa recepción de boda? No tienes que hacerlo, ¿sabes? Podrías simplemente dejar que el proceso legal se desarrolle y terminar con ellos. Sonreí entonces, una sonrisa lenta y genuina que llegó a mis ojos. Rená, mi querida amiga, dije, nunca he estado más segura de algo en toda mi vida. Rená se recostó en la cabina, una amplia sonrisa de aprecio extendiéndose por su rostro. Entonces te veré en el cierre, bien temprano el día 11. Y quizás tenga que despejar mi agenda para esa tarde. Para apoyo moral, por supuesto. Por supuesto, dije, mi propia sonrisa igualando la suya. Cuando llegué a casa más tarde esa tarde, el condominio estaba lleno del empalagoso olor a pino artificial. Kenia estaba precariamente de pie en una escalera en la entrada, intentando colgar una guirnalda de eucalipto falso sobre el umbral. Terroria Badisa Fernando. No te preocupes, dijo, sin siquiera mirarme mientras entraba. Lo quitaré todo antes de la ceremonia. O quizás no. En realidad es bastante lindo, ¿verdad?
Agrega un toque rústico chic. Depende enteramente de a quién le preguntes, dije, pasando junto a ella hacia mi habitación. Marcus estaba encerrado en la habitación de invitados, la que solía ser su oficina antes de que Kenia decidiera que sería un mejor cuarto de belleza para ella. Estaba discutiendo ruidosamente por teléfono con alguien, su padrino de boda, quizás, a juzgar por el tono exasperado. Ambos estaban tan completamente consumidos por sus propias nupcias inminentes, sus propios dramas. No notaron la pequeña caja discretamente empacada con la vajilla de mi madre que llevé a mi habitación, ni el hecho de que los candelabros de plata antiguos faltaban de la repisa de la chimenea. No vieron lo que sistemática y silenciosamente desaparecía del condominio. Solo vieron lo que querían ver. Retiré todo lo que guardaba, incluso un susurro de importancia para mí. Mis documentos personales, mis preciados recuerdos, mi alianza de boda de Charles, que me había quitado cuando la presencia de Kenia se hizo insoportable, pero aún no había guardado. Incluso el pequeño dedal de plata deslustrado que mi abuela me había puesto en la palma de la mano cuando era niña, aprendiendo a coser. Uno por uno, estos fragmentos de mi vida, mi historia, desaparecieron de los espacios compartidos del condominio, mientras Kenia finalizaba sus planos de asientos, y Marcus agonizaba por escribir sus votos matrimoniales. Llegó el 7 de marzo, luego el 8, luego el 9. Cada día se sentía como una respiración contenida demasiado tiempo. La mañana del 10, me levanté antes del amanecer. El equipo de mudanza, dos jóvenes educados y fuertes llamados Travis y Deson, llegaron a las 7:30 de la mañana. En punto, según lo programado. Travis, el jefe de mudanzas, me saludó con una amable sonrisa y preguntó: ¿todo empacado y listo para ir, señora? Sí, lo está, dije, llevándolos a mi habitación. Solo el contenido de estos 3 armarios de aquí y las cajas apiladas en la habitación de invitados. Por favor, tenga en cuenta que los muebles y pertenencias de la habitación de invitados no son míos, así que trátelos con cuidado al retirarlos, pero ya no pertenecen aquí y deben llevarse a la unidad de almacenamiento especificada en la orden de trabajo. Se movieron con una eficiencia tranquila y respetuosa que aprecié profundamente. Ya había pagado el considerable depósito por la gran unidad de almacenamiento con clima controlado en Seabrook. Había etiquetado meticulosamente cada caja. Marcus Johnson, artículos personales, Kenia, su apellido, ropa, Kenia, su apellido, artículos decorativos. Tomé fotos del proceso con mi teléfono, documentando cada etapa, y firmé su lista de inventario con mano firme, recibiendo un recibo a cambio. Kenia y Marcus, felizmente inconscientes, no estaban en casa. Según la historia de Instagram incesantemente actualizada de Kenia, estaban disfrutando de un muy necesario día de spa previo a la boda, de mimos y relajación. La publicación presentaba un vídeo en boomerang de su copa de champán chocando contra la suya. Autocuidado antes de dar el «si quiero», decía el pie de foto, adornado con múltiples emojis de anillos. Para las 11:15 de la mañana, el condominio estaba significativamente más vacío. Su presencia, su desorden, su energía se habían ido en gran parte. Estaba limpio, casi tranquilo. Me paré en el centro de mi sala y di una vuelta lenta y deliberada. No más decoración de oro y azul verdoso que chocaba. No más pilas de revistas de novias. No más velas aromáticas que me daban fuertes dolores de cabeza. Solo aire. Solo espacio. Solo mío por unas horas más. Exactamente al mediodía, llegó el equipo de limpieza profesional que había contratado. 2 mujeres, minuciosas y sin tonterías. Fregaron cada superficie, limpiaron las alfombras a vapor hasta que parecieron casi nuevas, pulieron las ventanas hasta que brillaron. El condominio olía a limones y desinfectante, un aroma de renovación estéril. Les pagué en efectivo como acordado y les di una generosa propina. Se lo merecían. Esa tarde, fui a casa de Rená. Ella vivía en un encantador bungalow con un extenso jardín de rosas. Me sirvió una generosa copa de vino blanco frío y me ayudó a planchar las arrugas de mi vestido para la noche siguiente. Era un vestido largo de color azul marino, simple pero exquisitamente cortado, con un cuello alto y elegante y una hilera de pequeños botones de perlas en la espalda. Era el tipo de vestido que no te pones para pasar desapercibida.
Te lo pones para ser recordada. Regio, poderoso. Ensayamos mis líneas, mi breve discurso para la recepción, como si fuera una escena de una obra particularmente satisfactoria. Entrarás una vez que hayan cortado el pastel y estén haciendo sus brindis, dijo Rená, sus ojos brillando de anticipación. Asegúrate de que todos, especialmente la feliz pareja, te vean claramente. Oh, me verán, Rená, dije, una pequeña y sombría sonrisa asomando en mis labios. No podrán perderme de vista. ¿El sobre con las facturas reenviadas? Preguntó. A salvo en mi bolso de noche, confirmé, junto con una copia del aviso final sobre la unidad de almacenamiento. Y, para rematar, la factura del equipo de limpieza. Rená sonrió, levantando su copa de vino en un brindis simulado. Legendario, Odessa. Absolutamente legendario. Dormí notablemente bien esa noche, por primera vez en meses. Sin sueños. No había tensión en mi estómago. Nadie golpeaba los gabinetes al amanecer ni quemaba tocino y llenaba el aire de humo. Solo un bendito silencio reparador. El 11 de marzo, la mañana de la boda, el día del juicio final, me reuní con Rená y los compradores, André y Patrice. A las 10 de la mañana en punto en la sala de conferencias estéril e impersonal de la oficina de bienes raíces. Todo estaba meticulosamente preparado, todos los documentos en orden. La venta fue limpia, legal y, benditamente, final. Firmamos las pilas de papeles, nuestras plumas rayando las páginas, sellando el trato. Entregué las llaves de mi condominio, el hogar en el que había vivido durante más de 30 años, sin dudarlo, sin un atisbo de arrepentimiento, solo una profunda sensación de liberación. Felicidades, les dije a la joven pareja, ofreciéndoles una sonrisa genuina. Es un lugar hermoso. Espero que sean muy felices allí. Cuidons-le bien. Ellos sonrieron, su felicidad contagiosa. Lo haremos, señora Johnson, dijo André con seriedad. Muchas gracias. Patrice me entregó una pequeña canasta de regalo con un lazo. Un surtido de tés gourmet y miel local, un dulce gesto innecesario. A las 10:47 de la mañana, el condominio que había guardado toda una vida de mis recuerdos ya no era mío. Y Marcus y Kenia, en ese preciso momento, probablemente discutiendo sobre los pasadores o la disposición de los asientos, aún no sabían nada. Esa tarde, como era de esperar, Kenia regresó al condominio ahora vendido con toda su fiesta nupcial, damas de honor, niñas de las flores, su madre, su hermana. Riendo, chillando, bebiendo champán en copas de plástico, descendieron sobre el lugar como un ejército conquistador, con la plena intención de transformarlo en su improvisada suite de glamour para los preparativos de la boda. Los secadores de pelo zumbaban como avispones furiosos. Fotógrafos profesionales tomaban fotos, capturando cada momento artificial de felicidad nupcial. Alguien, predeciblemente, estaba filmando un vídeo de TikTok de Kenia, resplandeciente en una bata de seda blanca con la palabra novia bordada en pedrería en la espalda, bailando torpemente frente a la que ahora era mi antigua chimenea. Yo estaba sentada en la serena tranquilidad de la sala de estar soleada de Rená, ya vestida con mi vestido azul marino, observando cómo se desarrollaba todo en el teléfono de Rená. Ella se desplazaba con una fascinación sombría por las incesantes historias de Instagram de Kenia. Una ceja perfectamente esculpida levantada, la otra temblaba casi imperceptiblemente como si se estuviera conteniendo físicamente de comentar. Realmente creen que son invencibles, ¿no? Dijo Rená, moviendo la cabeza lentamente, una mezcla de incredulidad y admiración en su tono. La pura y desmedida desfachatez. No piensan que soy invencible, Rená, respondí con calma, dando un sorbo delicado del té de manzanilla que Rená me había preparado. Creen que soy un felpudo, una reliquia. Invisible. Esa es la parte que hace que todo esto sea bastante divertido de una manera trágica. Rená me miró entonces, sus ojos penetrantes evaluando. ¿Estás bien, Odessa? Realmente bien. Estoy tranquila, Rená, dije, encontrando su mirada. Total y completamente tranquila, que es precisamente como sé que estoy lista. Mi cabello, hábilmente peinado en un elegante recogido brillante por una estilista que Rená conocía, estaba listo. Mis perlas,
Las perlas de mi madre descansaban frías contra mi piel. Deslicé el grueso sobre blanco en mi pequeño bolso de cuentas, revisé las costuras de mi vestido por última vez y exhalé profunda y lentamente. Mis manos no temblaban. Mi mente no se aceleró con dudas de último minuto. Ya había vivido lo peor, el lento y agonizante proceso de ser invisibilizada en mi propia casa, siendo faltada al respeto a diario bajo mi propio techo. Esta parte, esto era simplemente el acto final, el telón. A las 5 de la tarde en punto, mientras el sol de la tarde comenzaba a descender hacia el horizonte, proyectando largas y dramáticas sombras, llegamos a la gran entrada del majestuoso salón de banquetes de Pines. El estacionamiento ya estaba lleno de autos brillantes y caros. A través de las ventanas polarizadas del sedán de Renault, ya podía escuchar el sordo retumbar del bajo proveniente del salón de recepción. El DJ ya estaba claramente trabajando arduamente animando a la multitud que llegaba temprano. La voz de Kenia, aguda, fuerte y rebosante de exceso de confianza, resonó débilmente desde dentro cuando alguien abrió las puertas principales. «Acaban de empezar a cortar el pastel», susurró Renault, después de una rápida misión de reconocimiento asomándose por las puertas de cristal del salón. «El momento perfecto, Odessa. Haz tu entrada justo cuando se sientan más triunfantes». Salí del coche lentamente, alisando deliberadamente las arrugas imaginarias del dobladillo de mi vestido azul marino. La tela era pesada, lujosa, las perlas en mi cuello lo suficientemente frías contra mi piel como para recordarme que estaba muy viva, muy presente y muy en control. Dentro, la celebración estaba en pleno apogeo ostentoso. Caminos de mesa dorados relucían bajo la luz de docenas de velas flotantes. Lino color rosa cubría cada mesa. Las sillas, esas ridículas sillas chavarí doradas en las que Kenia había insistido, cada una tenía un lazo de terciopelo rosa rubor atado a su respaldo. Un enorme pastel de bodas de 3 pisos, un monumento a su autofelicitación, se alzaba como un centro de mesa de orgullo en una mesa cubierta de encaje, ya medio cortado y reluciente bajo el ornamentado candelabro de cristal. Kenia estaba en el centro de todo. Una confección de encaje blanco y tul, girando con su ramo de novia aferrado en la mano, su tiara de diamantes, porque, por supuesto, había una tiara, brillando como si realmente creyera que era de la realeza. Marcus estaba un poco detrás de ella, ataviado con una impecable chaqueta de smoking blanca, aplaudiendo la música con una amplia sonrisa fabricada, luciendo como un hombre que ya celebraba la cómoda vida que pensaba que había tan astutamente robado de mí. Hasta que me vieron. Las cabezas giraron primero como una onda que se extendía por la habitación. La conversación se detuvo a mitad de frase, a mitad de risa. Incluso la música pulsante pareció suavizarse, flaquear, como si el DJ sintiera el repentino y palpable cambio en la atmósfera. La llegada de una invitada inesperada y quizás no deseada. Caminé con calma, deliberadamente, por el pasillo central creado entre las mesas redondas cubiertas de lino. Mis tacones bajos hacían un clic constante y rítmico en el pulido suelo del salón de baile. Algunas personas jadearon audiblemente. Algunas de las mujeres de mi iglesia, dispersas entre los invitados, se taparon la boca con las manos, con los ojos muy abiertos. Una prima lejana de Marcus, a quien no había visto en años, parpadeó varias veces, como si no pudiera creer que yo hubiera tenido la audacia de aparecer. Pero las mujeres mayores de la sala, las matriarcas, las que habían visto una cosa u otra en sus vidas, solo asintieron lentamente. Algunas con un destello de simpatía en sus ojos, otras con un brillo de conocimiento, casi de feroz orgullo. Ellas entendieron. Sabían lo que venía. Llegué a la mesa principal, una mesa larga y elaboradamente decorada, y me paré directamente frente a Marcus y Kenia. Ella parpadeó rápidamente, sus labios perfectamente glaseados entreabiertos en un mudo de asombro. Los ojos de Marcus, muy abiertos y de repente, temerosos, se dirigieron hacia la salida lateral como si estuviera contemplando una huida desesperada. Kenia, recuperándose rápidamente, se cruzó de brazos sobre el pecho, su barbilla sobresaliendo beligerantemente. «¿Qué haces aquí?», preguntó, su voz un intento forzado, quebradizo de risa. «No estabas invitada. Este es un evento privado». No le respondí. Ni siquiera la miré.
Mi mirada estaba fija en mi hijo. Él bajó la vista hacia sus zapatos, incapaz de mirarme a los ojos. Metí la mano en mi pequeño y elegante bolso y saqué el grueso sobre blanco. El peso de la justicia, del karma, de la vindicación se sentía sustancial en mi mano. Lo coloqué pulcramente, precisamente sobre el mantel blanco, directamente entre sus copas de champán medio vacías. Dado que ustedes se sentían tan cómodos usando mi dirección para cada aspecto de esta boda, dije, mi voz clara, tranquila y audible en el salón repentinamente en silencio, lo suficientemente fuerte para que todos la escucharan. Todas las facturas, naturalmente, me llegaron a mí. Así que me tomé la libertad de reenviarles las facturas del catering, el florista, la banda, y, por supuesto, la cuantiosa factura de limpieza del condominio. Además, y aquí mi voz bajó solo una fracción, adquiriendo un filo de acero. Para que no haya absolutamente ninguna confusión en el futuro, vendí el condominio esta mañana. Las llaves fueron entregadas a los nuevos propietarios a las 10:47 de la mañana. Ya no es su casa a la que regresar. Un silencio tan profundo que era casi ensordecedor se apoderó de todo el salón de baile. Un tenedor de plata, caído por una mano nerviosa, tintineó ruidosamente en un plato de porcelana. La hermana de Kenia, sentada a su lado, soltó un pequeño y ahogado jadeo. La copa de champán de alguien se volcó, su contenido extendiéndose como una mancha pálida en el inmaculado mantel. Uno de los padrinos tosió. Un sonido corto, incómodo y explosivo. Incluso el DJ, bendito sea su instinto profesional, detuvo la música por completo. Silencio sepulcral. El rostro cuidadosamente maquillado de Kenia se tensó. La máscara de felicidad nupcial se agrietó para revelar la furia debajo. ¿Tú? ¿Tú qué? Finalmente logró balbucear, su voz incrédula. ¿Me oíste bien, querida? Dije, mi tono desprovisto de cualquier inflexión. Su voz se elevó entonces, estridente y quebrada, perdiendo su compostura cultivada. No puedes hacer eso. Ese lugar era mío, dije, terminando su frase por ella. Era mío, innegablemente, hasta esta mañana. Marcus dio un paso adelante, su mano extendida en un gesto apaciguador, su rostro una máscara de pánico. Ma, por favor, no aquí. No ahora. Dirigí mi mirada a la multitud reunida, el mar de rostros atónitos y curiosos. Permití que una pequeña, suave e imperturbable sonrisa tocara mis labios. Disfruten del pastel, todos, dije, mi voz resonando con una autoridad tranquila. Después de todo, ustedes gente encantadora lo pagaron. Luego, me di la vuelta y salí. No miré atrás. No me apresuré. Les concedí el regalo de verme marchar completamente en mis propios términos, con la cabeza en alto. Afuera, en el fresco aire de la noche, Rená esperaba pacientemente en el coche, con el motor ya en marcha. Se inclinó y me abrió la puerta del pasajero con un fleuriste. ¿Y bien?, preguntó, aunque sus ojos, brillantes con una mezcla de triunfo y diversión. Ya sabían la respuesta. ¿Cómo fue, Odessa? Mejor que la iglesia, Rená, dije, acomodándome en el cómodo asiento de cuero. Mucho, mucho mejor que la iglesia. Mientras nos alejábamos de la acera, vi una ráfaga de actividad a través de los grandes ventanales del salón de banquetes. Alguien dentro había tomado su teléfono y estaba claramente filmando las caóticas consecuencias. Los susurros, me imaginé, se habían convertido ahora en un zumbido sordo y conmocionado. Algunas personas se habían levantado y se inclinaban sobre las mesas, sin duda, estirando el cuello para ver mejor la implosión de la mesa principal. Solo podía imaginar que el resto de la recepción fue, en el mejor de los casos, incómodo, en el peor, completamente explosivo. Condujimos en un cómodo silencio por un tiempo. Rená, mujer sabia, no hizo preguntas indiscretas. No ofrecí una crónica detallada. Solo observé los últimos vestigios del sol derretirse en las oscuras siluetas de los árboles, sintiendo una profunda sensación de paz asentarse sobre mí, más limpia y ligera de lo que me había sentido en años. Esa noche, de vuelta en la tranquila soledad de mi nuevo y pequeño apartamento, me preparé una taza de té de manzanilla y me senté junto a la ventana, contemplando las luces de la ciudad titilando en la distancia.
No encendí la televisión. Ni siquiera me molesté en quitarme las perlas. Mi teléfono, que había dejado en la encimera de la cocina, vibró intermitentemente. Low ignore. Pero más tarde, mucho más tarde, solo por una persistente curiosidad, lo tomé y me desplacé por Facebook. Y allí estaba, por supuesto, era un vídeo granulado y tembloroso, claramente filmado con un teléfono celular por alguien en la esquina trasera del salón de recepción. Había captado el momento exacto en que coloqué el sobre blanco sobre la mesa. Apenas se podía oír mi voz sobre el ruido ambiental. Pero el pie de foto, escrito en mayúsculas, contaba toda la historia. Esta mujer acaba de arruinar por completo la boda de su hijo y destrozó a la novia con literalmente 2 frases. Mic drop. Hashtag madre hashtag novio hashtag reinadito propio trono hashtag karma. Los comentarios, incluso en el poco tiempo transcurrido desde que se publicó, ya volaban densos y rápidos. Algunos, predeciblemente, me llamaron amargada, mezquina, vengativa, un monstruo. Otros, igual de predeciblemente, me llamaron brillante, una heroína e ícono, una leyenda. Alguien incluso sugirió que merecía tiempo en la cárcel por angustia emocional. Otro comentarista se ofreció a enviarme un ramo de flores. Pero una mujer, una extraña con una cara amable en su foto de perfil, escribió algo que me hizo congelar, luego leer de nuevo, luego sonreír una sonrisa lenta y profunda que comenzó en mi corazón. Si crías a un hijo que permite que su madre sea irrespetada, que olvida quién lo alimentó, lo vistió, lo albergó y lo amó incondicionalmente, entonces recordárselo, por muy público que sea, no es venganza. No es mezquindad. Es restauración. Es una madre reclamando su dignidad. Le tomé una captura de pantalla a su comentario, lo guardé en mis favoritos del teléfono, y luego apagué el teléfono por completo. Me senté allí en la cómoda tranquilidad de mi propio espacio y sonreí. Realmente sonreí. No supe de Marcus el día después de la boda, ni el día siguiente, ni siquiera el día después de ese. No me sorprendió. La vergüenza, lo sabía, podía ser un silenciador poderoso. Sin embargo, al tercer día, mi teléfono comenzó a vibrar con una constancia implacable y molesta. Llamadas de números desconocidos, llamadas de identificadores bloqueados, incluso un indignado y balbuceante mensaje de voz de alguien que decía ser la prima segunda de Kenia, Thelma, exigiendo saber si por fin había terminado de ser tan condenadamente dramática y cruel. Lo borré sin escuchar el resto. No estaba de humor, ni sentía obligación alguna de explicar el concepto de paz ganada a personas que nunca se habían molestado en cultivarlo por sí mismas. Pasé ese fin de semana, el primer fin de semana verdaderamente tranquilo que había tenido en meses, con mis queridas amigas de la iglesia. La hermana Geneva trajo su famoso pastel de camote, aún caliente del horno. La hermana Joy, siempre práctica, trajo sillas plegables y un altavoz Bluetooth portátil. Nos sentamos en el pequeño balcón de mi nuevo apartamento, pusimos viejos discos de gospel de las hermanas Clark y Mahalia Jackson, compartimos historias y reímos como adolescentes bobas. Alguien, creo que fue la hermana Attie, finalmente preguntó cómo se sintió realmente al entrar en esa recepción sabiendo lo que estaba a punto de hacer. Les conté la verdad sin adornos. Se sintió, dije, tomando un sorbo lento de mi limonada, como si finalmente estuviera saliendo de un ataúd en el que ni siquiera me había dado cuenta de que había estado enterrada viva durante meses. Aplaudieron, luego un suave y solidario aplauso. La hermana Joy levantó su vaso de limonada en alto en un brindis y dijo con una amplia sonrisa, por el libro de Odessa, capítulo 2, la resurrección. No la corregí. En muchos sentidos, tenía razón. El domingo por la mañana, me puse mi mejor traje gris carbón, el de los botones de perlas, y entré al servicio temprano en Greater Hope Baptist como si nada fuera de lo común hubiera sucedido. Pero la noticia, especialmente la escandalosa, viaja rápido en una comunidad eclesiástica. Podía sentir las miradas curiosas, los susurros no tan sutiles. Algunas personas, las que probablemente pensaron que había ido demasiado lejos, desviaron la mirada ostensiblemente cuando los miré a los ojos. Pero muchos otros, especialmente las hermanas mayores, me sonrieron con una nueva solidaridad, un brillo de entendimiento compartido en sus ojos.
Una hermana, una mujer tranquila llamada Ethel, que rara vez hablaba, se inclinó cuando pasé por su banco y susurró, su voz cálida de admiración. Hiciste lo que yo nunca tuve las agallas de hacer con mi inútil yerno. Que Dios te bendiga, Odessa. Esa noche, después de una cena sencilla de pastel sobrante y una taza de té, finalmente me armé de valor y escuché los mensajes de voz que se habían acumulado en mi teléfono. Marcus había dejado 5. No necesitaba escucharlos, pero una parte de mí, la parte que todavía era madre, quería saber qué clase de hombre creía ser ahora, después del desmoronamiento público de su cuidadosamente construida farsa. El primer mensaje de voz era frenético, sin aliento, teñido de una incredulidad casi histérica. Ma, ¿por qué nos haces esto? A mí, nos avergonzaste delante de todos, nuestras familias, nuestros amigos. ¿Cómo pudiste ser tan cruel? El segundo fue más silencioso. La ira reemplazada por un tono lastimero y herido. Solo quería empezar de nuevo, Ma, una nueva vida. No pensé que llegarías tan lejos. Era solo un lugar para quedarme un poco. Para el tercer mensaje de voz, dejado mucho más tarde esa noche, su voz se quebró, cruda, con una comprensión desesperada que amanecía. Se fue, Ma. Kenia. Empacó todas sus cosas del hotel esta mañana. Dijo que lo arruiné todo. Dijo que era un niño de mamá que ni siquiera podía proteger nuestro futuro. Hubo la inevitable consecuencia. En el quinto y último mensaje de voz, dejado en algún momento de las horas previas al amanecer, su voz era apenas un susurro, hueca, derrotada. Yo, no sé a dónde ir, Ma. No sé qué hacer. No le devolví la llamada. Algunas lecciones, lo sabía, debían aprenderse en el silencio crudo e incómodo de las propias consecuencias. Pero el martes por la mañana, 2 días después, escuché un golpe vacilante en la puerta de mi nuevo apartamento. 3 golpes suaves y tentativos, espaciados irregularmente, como el sonido de alguien que no estaba del todo seguro de ser bienvenido, o incluso de estar en la dirección correcta. Miré por la mirilla. Era Marcus. Parecía más pequeño, no físicamente, por supuesto, sino en espíritu, desinflado, como un globo de cumpleaños de niño al que alguien le había sacado todo el aire, dejando atrás una cáscara arrugada y patética. Estaba allí en el pasillo bajo la dura luz fluorescente, con una camisa arrugada que no reconocí, sin alianza de boda en su mano izquierda, sin nada más que una sola hoja de papel doblada que parecía papelería de hotel en su mano. Abrí la puerta, solo una rendija al principio, luego más, pero no lo invité a entrar. Simplemente me quedé allí bloqueando la entrada con mi cuerpo. Hola, Ma, dijo, su voz ronca, como si hubiera estado gritando mucho o quizás llorando mucho. Asentí, mi expresión cuidadosamente neutral. Marcus. Se movió incómodamente de un pie al otro. Sus ojos, enrojecidos y sombreados, se dirigieron al pasillo desconocido, luego volvieron a mi cara. ¿Puedo entrar solo un minuto? No. Mi voz fue tranquila pero firme, inquebrantable. Él parpadeó, un destello de sorpresa, luego de resignación, pasó por su rostro. Está bien. Tragó con dificultad. De acuerdo. Nos quedamos allí en el pasillo estéril por un largo e incómodo momento. El único sonido era el zumbido débil e incesante de la lámpara fluorescente del techo. Él volvió a mirar a su alrededor, de arriba abajo por el pasillo, como si no estuviera del todo seguro de dónde estaba o cómo había llegado allí. Ella se fue, dijo de nuevo redundante, como si las palabras mismas fueran una fuente de asombro continuo para él. Kenia, realmente se fue. Lo escuché, dije, mi tono sin revelar nada. Ella dijo que yo debería haberme enfrentado más a ti, que fui débil por dejarte dictar las cosas. Esperé. Él no negó su evaluación. No pudo. Le dije que eventualmente cederías, murmuró, mirando sus zapatillas gastadas. Que solo estabas molesta, pero que nunca realmente venderías el lugar. Que todo era un farol. Le vantait ligerement mi seja. Eso, Marcus, dije, mi voz, aún tranquila, pero ahora con un filo de hielo, fue tu primer y quizás tu error más significativo. Pensar que estaba faroleando,
Pensar que no hablaba en serio. Levantó la vista del suelo, la vergüenza coloreando su cuello. Yo no vine a pelear, ma. Entonces, ¿por qué estás aquí, Marcus?, pregunté, mi mirada inquebrantable. Vaciló, el trozo de papel doblado temblaba ligeramente en su mano. Para decir que lo siento. Lo siento porque específicamente, insistí. Necesitaba escuchar las palabras. Merecía escucharlas. Tomó una respiración temblorosa. Por todo, por tratarte como una carga, por dejar que Kenia se apoderara de tu espacio, de tu vida, por no protegerte, por no ser un mejor hijo. Dejé que esas palabras colgaran en el aire entre nosotros, pesadas y tardías. Volvió a levantar la vista, sus ojos suplicantes. Realmente pensé que estaba construyendo algo nuevo, algo bueno. Pero ahora veo que lo construí todo sobre arena. Usé tus cimientos, ma, los cimientos que tú y papá construyeron, y actué como si fueran míos para hacer lo que quisiera. Los irrespeté. Te irrespeté. Me crucé de brazos. No solo los usaste, Marcus. Intentaste pararlos. Intentaste hacerme desaparecer en mi propia casa, en mi propia vida. Lo sé, dijo suavemente, su voz quebrada por las lágrimas contenidas. Dios, ma. Ahora lo sé y lo siento mucho, mucho. Nos quedamos allí por otro largo y tenso momento, ambos arraigados en un silencio que había tardado décadas y un mundo de dolor en crecer entre nosotros. Solo, comenzó de nuevo, su voz entrecortándose. No quise perder todo. No quise que terminara así. Lo miré, luego una mirada larga, dura y penetrante. Y por un segundo fugaz, no vi al hombre que me había herido tan profundamente, sino al niño pequeño que una vez había sostenido en mis brazos, al niño cuyas rodillas raspadas había besado para que sanaran, cuyas pesadillas había ahuyentado. Pero ese niño se había ido hacía mucho tiempo. Y este hombre roto de pie ante mí, había tomado sus decisiones. Di un paso adelante entonces, no para abrazarlo, no para ofrecerle consuelo, sino para colocar una mano firme en el marco de la puerta, una barrera simbólica. Cuando tratas a tu madre como un mueble viejo y no deseado, Marcus, dije, mi voz suave ahora, pero imbuida de una finalidad innegable, no deberías sorprenderte cuando ella finalmente decide mudarse. Sus hombros, ya caídos, parecieron hundirse aún más. Sus ojos se empañaron, pero no lloró. Simplemente se quedó allí absorbiendo el peso de mis palabras, el peso de sus acciones. ¿Puedo verte otra vez, ma?, preguntó, su voz apenas audible. Quizá tomemos un café, hablemos. No le respondí de inmediato. Miré más allá de él por el largo y vacío pasillo. Luego, en voz baja, dije, ya veremos, Marcus. Ya veremos. Y con eso, cerré la puerta. No con ira, no con un golpe dramático, solo un clic silencioso y decisivo, el sonido de un capítulo que termina. Me apoyé en la sólida madera de la puerta por un momento y respiré hondo y purificador. Detrás de esa puerta, en ese pequeño y simple acto de cerrarla, había reclamado mi nombre, mi espacio, mi dignidad, mi paz. Regresé a mi sala iluminada por el sol, me preparé otra taza de té fuerte y caliente, y abrí la ventana de par en par. La brisa que entró olía a jazmín fresco del jardín de un vecino y a la promesa de lluvia vieja. Me senté en mi cómoda butaca, esa que nadie había tocado, que nadie había tirado o se había atrevido a reemplazar por un sustituto de terciopelo inferior. Y miré a mi alrededor en mi nuevo apartamento. No era grandioso, no era lujoso, pero era mío. Cada centímetro cuadrado de él, lleno de mis cosas, mis recuerdos, mi paz. En el pequeño estante de la esquina, el sencillo archivo acordeón marrón que había guardado con tanta diligencia durante todo el proceso, aún decía sábado, cuando olviden quién soy. La etiqueta seguía impecablemente intacta. Lo tomé, lo sostuve en mis manos por un momento, sintiendo su peso. Lo abrí por última vez, hojeé las páginas llenas de mis notas cuidadosas, enojadas y con el corazón roto. Luego, con una sensación de profunda liberación, lo rompí por la mitad y luego otra vez y otra vez hasta que no fue más que un montón de pedazos sin sentido.
Los dejé caer en la papelera porque recordé quién era y eso, finalmente lo entendí, era más que suficiente.